¿verdad? Por este pueblo que se ha hecho presente en esta noche, y bendecimos los que no pudieron venir, ¿verdad? Porque Dios conoce la situación de cada uno, pueblo de Dios. Así es que Él, ¿verdad?, tiene el control de todo, porque dice que Él es el dueño de la tierra, ¿verdad? Él hizo los cielos, la tierra, y Él es el que tiene el poder aquí en la tierra como en el cielo y bajo de la tierra, dice la palabra de Dios. Porque ese es el Dios que usted le sirve, ese es el Dios que le servimos, iglesia. A ese es el Dios que no nos falla, ese es el Dios que nos ha dado libertad para adorarle al Dios poderoso. Él es el que nos ha dado la libertad, Él es el que nos ha dado el soplo de vida, pueblo del Señor, porque Él nos ha hecho libres para adorarle. Aleluya. Así, pueblo del Señor, bienvenido cada uno de ustedes. Vamos a dar inicio a esta hermosa bendición de esta noche. El Señor, a ver qué nos da en esta noche, pero déjeme decirle que a mí me ha ministrado esta palabra, pueblo de Dios. Porque a veces, pueblo del Señor, en las iglesias sabemos hombres y mujeres que decimos que tenemos encuentros con Dios, pero solo nos alcanza el encuentro que tenemos con Dios para un mes, para 2 semanas o para 3 semanas. Pero déjeme decirle, pueblo del Señor, vamos a leer en Marcos 5. Vamos a hablar del gadareno en esta noche. Ese hombre un encuentro con Dios tuvo y bastó para hacer la diferencia. Pero la gloria de Dios, ¿verdad?, siempre nos alcanza, y la misericordia, pueblo del Señor. Nos vamos a Marcos 5. Vamos a leer bastantito ahí. ¿Verdad?, para que el Señor haga lo que tiene que hacer en nuestras vidas. Marcos 5, vamos a leer Marcos 5 del 1 al 15. ¿Verdad? Porque ahora el Señor no me ha dado puntos, no me ha dado nada, solo me dio un tema. Yo no sé qué va a hacer el Señor en esta noche, ¿verdad? Pero usted sabe que yo soy una de las personas que Dios me guía con la palabra por puntos. Pero ahora no me dio, le dije, bueno, Señor, usted sabrá lo que va a hacer. Aleluya. Bueno, vamos a dar inicio a esta hermosa palabra. Estamos en Marcos 5, del 1 al 15 vamos a leer. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así. ¿Lo tenemos todo, iglesia? Aleluya. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie lo podía dominar. Ese es el demonio, ¿verdad? Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vino pues a Jesús cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se le arrodilló. Mire, los demonios arrodillándose delante de Dios, y a veces nosotros no nos arrodillamos delante del Señor. Ante Él, y clamando a gran voz, dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y le respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paseando. Y le rogaba de todo, y le rogó todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ello. Y luego Jesús le dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000, y en el hato se precipitó en el mar por un desempañadero, y en el mar se
ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, dieron voces en la ciudad y en los campos, y les salieron a ver qué era aquello que había sucedido. El 15, ahí vamos a dejarlo. Viendo Jesús y ven al que ha visto sido atormentado del demonio y que había tenido legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y le tuvieron miedo. Aleluya. Hasta ahí lo vamos a dejar, pueblo de Dios, y vamos a venir en palabras de oración, que sea el Señor glorificándose en esta noche. Amantísimo Rey de Gloria, en esta hora, poderoso Dios, yo vengo delante de tu presencia, Padre amado. Me presento cuerpo, alma y espíritu, mi Dios eterno, delante de ti, papá, reconciliándome con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, y con este pueblo, Señor amado. Si consciente o inconscientemente le he fallado, Señor amado, intencional, Padre eterno, oh poderoso Dios, o no, Padre amado, pero te ruego que tengas misericordia, Padre, oh Rey de Gloria, para dar esta palabra con excelencia, Padre, una palabra entendible para este pueblo, Señor amado. Oh Rey de Gloria, en el nombre poderoso de Jesús te los ruego, Padre amado, que sea usted glorificándose, Señor eterno. Me abandono en tus manos, Señor amado, te daré la gloria, Padre eterno. Haz lo que tienes que hacer en esta noche, Padre, principalmente en mi vida, Padre eterno, y este pueblo, Señor amado. Oh Rey de Gloria, porque tú eres el que nos quieres hablar, el que nos quieres enseñar, el que nos quiere dar ánimo de seguir adelante en esta noche por medio de esta palabra, papá. Oh Rey de Gloria, en tu nombre, Señor amado, venga dando al hombre fuerte de esta ciudad, Señor amado. Declaro libertad, Padre eterno, corazones limpios, Padre, mentes, Padre, despiertas, Padre amado, para oír, Padre eterno, esta palabra, Señor. Oh Rey de Gloria, que esa palabra pueda bajar al corazón, Señor amado, y hacer la obra que tiene que hacer, Padre eterno, en cada vida, Señor, y en mi vida, poderoso Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Así, pueblo del Señor, se pueden sentar. Solamente no se me vaya a dormir, ¿verdad? Porque a veces el enemigo, déjeme decirle, y se lo digo por experiencia, que el enemigo, cuando la palabra viene, usted empieza a bosteciar, usted empieza a tener sueño. ¿Sabe por qué? Porque la palabra es lo que lo va a alimentar a usted y a mí. La palabra es lo que le va a dar vida. La palabra es el que le va a dar ese deseo de seguir adelante. La palabra es lo que lo va a instruir, pueblo del Señor. La palabra es la que lo va a levantar, pueblo del Señor. Y ahí por eso el enemigo siempre quiere poner tropiezo. Pueblo de Dios, esta palabra que hemos leído en esta noche es una palabra muy conocida, que yo sé que todos ustedes conocen. Tal vez la pueden tener hasta de memoria, pero déjeme decirle que el Señor en esta noche le manda una palabra, un consejo de parte de Él. Que sabemos que tenemos un adversario, uno que nos persigue, uno que nos quiere robar lo que Dios quiere darte o lo que Dios ya te dio. Pero déjeme decirle, pueblo de Dios, que estamos en el lugar perfecto y estamos, Padre, escogidos por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y si Él nos ha escogido, pueblo de Dios, no habrá diablo que te robe lo que Él quiere, de lo que Dios quiere darte. No habrá diablo que te detenga, no habrá diablo que te encadene, pueblo del Señor, porque sabemos que tenemos un Dios de poder, porque sabemos que tenemos un Dios libertador, el libertador de libertadores, el que ha desatado nuestra vida, el que nos ha traído de allá afuera, de allá del Paso Cenagoso nos sacó, iglesia. Y por eso yo, pueblo de Dios, yo me gozaba leyendo esta palabra. Pero déjeme decirle, pueblo del Señor, que estamos, ¿verdad? Hemos leído, pueblo de Dios, que como lo que tiene encabezada la palabra que hemos leído, dice el endemoniado gadareno. El tema que Dios me dio en esta noche, pueblo del Señor: pelea tu territorio, pelea por lo que Dios te ha dado. Usted puede decirme que tiene que ver eso con el endemoniado gadareno.
Déjeme decirle que este varón, hemos leído, pueblo de Dios, que era un hombre que andaba destruido en las calles, como usted y yo anduvimos, iglesia. Y déjeme decirle que este hombre se hacía daño él solo, dice la palabra. Dice que su lugar donde él estaba, donde él pasaba, dice que eran los sepulcros. Y si nosotros sabemos que los sepulcros es el cementerio, donde hay muerte, donde hay destrucción, donde hay todo lo que se llama diablo. Pero déjeme decirle, pueblo del Señor, que este varón, el Señor hizo una obra grande en su vida, como la que quiere hacer con usted y conmigo. Pero a veces nosotros no nos dejamos, iglesia. Nosotros no queremos que el Señor nos saque del anonimato. Nosotros no queremos dar el paso adelante. Nosotros no queremos dar la vía extra, iglesia. Y por eso a veces siempre estamos encadenados, ¿verdad? Tal vez no como este varón, pero en la mente, en el corazón, nosotros seguimos encadenados, iglesia. Pero esta noche yo le digo, pueblo de Dios, declarémonos libres y peleemos lo que Dios nos ha dado. Peleemos nuestro territorio, iglesia. ¿Cuál es el territorio suyo? Su casa, su hogar, aquellas almas que andan allá afuera, iglesia. Ese es el territorio que Dios ha mandado que peleemos usted y yo. Pero déjeme decirle, pueblo del Señor, yo leyendo esta palabra yo podía ver, porque antes del 5:4:35, déjeme decirle que el Señor dice que Él en 2 ocasiones estuvo en unas tempestad, iglesia. Estuvo en una ocasión, pueblo del Señor, en la tempestad que estuvo el Señor ahí en Marcos 4:35, donde el Señor estaba, pueblo de Dios. En la tempestad, en una ocasión estaba dentro de la barca. Y usted puede decir, ¿y qué tiene que ver eso con la palabra que hemos leído? La enseñanza que yo le traigo y lo que yo entendí de parte de Dios es que cuando Dios tiene algo para ti, siempre va a haber tormenta, la cual tú y yo tenemos que pasar. Porque déjeme decirle, pueblo del Señor, que el pueblo de Israel, para llegar a la tierra prometida, tuvo que pasar un desierto, iglesia. Y eso es lo que no nos gusta a nosotros. Pero déjeme decirle que en una ocasión en Marcos 4:35 dice su palabra. Yo estaba leyendo antes de llegar a esta porción que el Dios me daba esta palabra. Déjeme decirle que el Señor estaba se encontró en una tormenta cuando él estaba dentro de la barca. Y dice que aquellos vientos empezaron a azotar. Y los discípulos que estaban con él empezaron a decir, dice que el Señor se había ido a dormir allá arriba. Y déjeme decirle que aquella tormenta empezó a darle a la barca, así como le da la barca tuya, así como le da tu familia, así como le da tu casa, así como le da a las finanzas de su casa. Pero déjeme decirle que el Señor estuvo allí y él tenía el poder para poder salir de eso, iglesia. Y dice que aquellos discípulos vinieron y le dijeron, no dejen que nosotros perezcamos, porque esto está pegando fuerte. Oh, pero ¿sabe qué era la oposición? Porque en el 4:35 estaba esa bendición que el Señor estaba en la barca y aquella barca era azotada. Pero ¿sabe qué es lo que el diablo no quería? Que el Señor llegara al otro lado, porque donde nosotros hemos leído dice, y vinieron al otro lado del mar. El Señor ya había pasado ahí atrás una situación negativa para poder llegar y librar a aquel gadareno que estaba atado, iglesia. Así es que cuando la oposición venga a tu vida, tú sigue avanzando, pueblo de Dios, porque si hay oposición es porque viene victoria. Y sabemos que hay un Dios, ¿verdad?, de poder que nos da victoria. Y sabemos que hay un diablo mentiroso, padre de mentira, aquel que todo lo que habla es mentira, aquel que te dice que ya no puede. Pero déjeme decirle que tenemos un Dios que dice que sí podemos. Entonces yo podía, Padre, pueblo de Dios, meterme ahí donde el Señor estaba, porque dije yo, con razón el diablo se le levantaba en las tormentas al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor se metió a la barca para ir al otro lado. Y como el diablo, ¿verdad?, tiene poderes ilimitados, él sabía que allá, al otro lado, estaba un hombre encadenado, un hombre pero perdido, así como nosotros estábamos, iglesia.
porque este varón estaba pero súper endemoniado. Él no tenía un demonio, él no tenía dos demonios, él tenía potestades. Él estaba pero lleno de demonios, iglesia. Y por eso el enemigo no quería que el Señor cruzara al otro lado, para que ese hombre no pudiese ser libre de esas cadenas, iglesia. Pero la enseñanza que yo le traigo en esta noche es: yo quiero que se la lleve, yo quiero que se la eche a la bolsa, yo quiero que la meta ahí en su cartera. Déjeme decirle que cuando la oposición viene es porque Dios tiene victoria grande para usted y para mí. Sí, Señor. Porque déjeme decirle, pueblo del Señor, que esa fue la oposición, que aquella barca no quería el enemigo que el Señor pasara al otro lado, iglesia. Porque este hombre, déjeme decirle, pueblo de Dios, este gadareno, déjeme decirle que era un hombre perdido y endemoniado hasta la muerte. Pero este hombre un encuentro con Dios tuvo y bastó para hacer la diferencia, pueblo de Dios, la cual nosotros los cristianos no le llegamos ni a los tobillos, iglesia. Porque nosotros tenemos encuentro con Dios ahora, tenemos encuentro con Dios mañana y tenemos encuentro todos los días. Pero déjeme decirle que a veces todavía andamos ese demonio de cólera, de rencor, de odio, de toda basura del diablo. Pero déjeme decirle que ahora el Señor nos quiere hacer libres de todas esas cadenas, de todos esos cerrojos de maldición, pueblo del Señor. Porque yo podía meterme a la palabra, pueblo de Dios, y entendía que la oposición estaba en aquella barca, porque sabía que al el Señor llegar al otro lado, ese hombre, ese Dios poderoso, iba a hacer prodigios con usted, iba a hacer prodigios con ese varón, como ha hecho con usted y conmigo, iglesia. Entonces ahí podemos entender y ver, pueblo de Dios, que cuando Dios tiene algo grande para ti, tiene algo grande para mí, la oposición va a estar, iglesia. Ahí está, pueblo del Señor, que usted y yo venzamos, pueblo de Dios. Porque déjeme decirle, pueblo del Señor, que el gadareno era un hombre que estaba bien endemoniado. La palabra lo dice, que no tenía un demonio, tenía pero miles de demonios, iglesia. Pero por eso es que estaba la oposición, pueblo del Señor. Ahí en Marcos 4:35 usted puede leerlo en su casa, donde dice que estaba en la barca y aquella barca empezaron la tempestad. ¿Pero por qué? Porque el demonio ya sentía que aquel hombre que estaba al otro lado, ese hombre iba a ser un siervo de Dios. Después de ser un demonio endemoniado, ese hombre iba a ser un hombre, un siervo del Señor, iglesia. Y déjeme decirle, miren lo último que leíamos, dice en el 15, lo último que leía, mire, yo me quedaba asombrada, porque dice, mire, el 15, viene, dice, la porción que agarramos como base, iglesia, el 15. Viene Jesús y ven al que había sido atormentado, dice, del demonio, y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal. Le tuvieron miedo, dice. ¿Puede creer? Cuando estaba endemoniado el hombre, todo era normal para ellos, ¿verdad? Pero ya cuando lo vieron, dice, sentadito, yo me imagino, ¿verdad? Aquel hombre después que andaba, porque dice que ese hombre andaba hasta desnudo, iglesia. Ese hombre se hería, dice, con las mismas piedras. Ese hombre andaba destruido. Pero déjeme decirle que a veces la iglesia así es. Nos acostumbramos a ver a aquel que anda drogado allá, perdido, y todo nos parece bien. Pero cuando ya viene ese hombre que Dios lo alcanzó en su gran misericordia, ay, ese es el drogadito aquel que estaba allá afuera. Ay, y ese es el hombre que estaba allá todo, que no creía yo que se levantara. Y ya empezamos a criticar. Así le pasó a estos hombres. Cuando el hombre estaba destruido, encadenado con todas esas, ¿verdad?, legiones de demonios que tenía, todo le parecía bien a aquellos discípulos. Pero cuando ya vieron que estaba, yo me imagino, ya de sentadito, porque usted no se ha fijado, pueblo de Dios, mis ojos lo han visto. Yo he visto, pueblo de Dios, a hombres homosexuales, hombres perdidos en la drogadicción y destruidos, iglesia, que llegan en un estado a la iglesia que después usted lo vuelve a ver y ya con saquito y corbata, y usted se goza y lo ve sentadito en la
la primer banca, porque cuando estamos en el primer amor nos sentamos aquí cerquita, ¿verdad? Pero cuando se nos va apagando el amor, ya no queremos sentar allá afuera, allá por los parqueos, ¿verdad? Pero que Dios nos ayude, ¿verdad? Pero déjeme decirle, pueblo del Señor, que entonces ya empezaron y le tuvieron miedo, dice la palabra, después de verlo ya bien listo, ¿verdad? Ya bien vestido y bien convertido, iglesia. ¿Por qué le vamos a tener miedo a alguien? Aleluya. Pero déjeme decirle, pueblo del Señor, que cuando hay oposición, porque la otra oposición cuando el Señor estuvo también allí donde Él se aparece, ¿verdad? Está en Marcos, en Mateos, si usted lo quiere leer en casa, Mateo 14:25, es la otra escena donde el Señor está en la tormenta, que se acerca aquella tormenta y el Señor viene apareciendo y aquellos hombres tienen miedo y empiezan a decir, a vocear que viene un fantasma, y el Señor le dice que no es un fantasma, sino que es el Dios poderoso. Pero todavía sabemos que el hombre, Pedro le dice, ¿verdad? Que si es Dios que camine sobre las aguas. Pero déjeme decirle que a los discípulos le tenían miedo a aquella tempestad, le tenían miedo a aquello que ellos miraban como que era un fantasma que venía. ¿Sabe lo que yo quiero dejarle claro en esta noche? Que lo que a los discípulos le daba miedo, el Señor lo tenía en sus manos. El Señor podía caminar encima de aquellas aguas, y eso es lo que yo quiero que usted se lleve en su corazón en esta noche, que aquello que usted y yo le tenemos miedo, declaremos que ya está bajo los pies del Señor, declaremos que Dios está encima de eso, declaremos que Dios venía caminando sobre las aguas, iglesia. Pero déjeme decirle que los discípulos tenían miedo, y así le pasa a usted y a mí. Hay cosas, circunstancias, problemas y de todo lo que viene a nuestra vida que nosotros le tenemos miedo, pronósticos que nos llevan al suelo, pronósticos que nos dan miedo, iglesia. Pero declaremos la palabra y veamos al Dios poderoso que tenemos, que a lo que usted y yo le tenemos miedo está bajo los pies de Cristo, está bajo las plantas de Dios, porque Él es el grande y poderoso. Aquello que los discípulos le tenían miedo, el Señor venía caminando encima de aquella agua, iglesia. Ese es el Dios tuyo, ese es el Dios mío, iglesia. A ese Dios le servimos, iglesia. Y déjeme decirle que vale la pena, porque aquello que le tenemos miedo nosotros, el Señor lo tiene debajo de los pies. Por eso déjeme decirle que nosotros siempre tenemos que orar y decirle, bajo los pies de Cristo. Nunca diga que debajo de sus pies, porque nosotros nada somos, iglesia. Dios es el único, el poderoso y grande y misericordioso. Pero esas son las dos enseñanzas que yo quiero que se lleve en su corazón en esta hora. Que cuando usted vea que aquello se está poniendo oculto, aquello se está poniendo oscuro, aquello se está poniendo feo en su capacidad, en su conocimiento, en su vista natural, sepa, pueblo de Dios, que algo grande viene siendo Dios en nuestra vida, en nuestra casa y en nuestros hijos, iglesia. Y aquello que a nosotros nos puede atemorizar, déjeme decirle que de todo Dios tiene el control, porque dice la palabra de Dios que Él venía caminando sobre aquellas aguas, aquel temporal que aquellos discípulos tenían miedo. Y así, pueblo de Dios, hay cosas que a nosotros nos dan miedo, nos atemoriza y queremos retroceder, iglesia. Pero ahí recuerde que el Dios que tenemos, Él se ha peleado por ti y seguirá peleando, iglesia. Y ese es el que no nos dejará avergonzados, porque Él no nos ha llamado de las tinieblas, para este lugar, para nosotros seguir teniendo lástima, para nosotros ser siempre, que Dios vea, que el diablo tenga lástima de nosotros, iglesia, o que el diablo siempre nos quiera llevar de la mano para allá y para acá. No, iglesia, parémonos, iglesia, levantémonos, y todo aquello que se le venga, que usted sienta miedo, usted recuerde esta palabra, que a lo que los discípulos le tenían miedo, aquella tempestad, aquella agua que pegaba en aquella barca, y ellos sentían que iban a desaparecer, iglesia. Ahí venía Jehová caminando sobre esas aguas, iglesia, porque ese es el Dios de poder que usted y yo tenemos. Aleluya. Así es que todo lo que usted vea, pueblo del Señor, imposible, usted póngalo en las manos de Dios. Porque déjeme decirle, pueblo de Dios, que este varón cuando llegó, déjeme decirle que el Señor no lo fue a buscar. Dice que él llegó a buscar,
tuvo el encuentro con Dios. Él llegó y le dijo que, ¿verdad?, que él le decía que no lo atormentara, porque solo con la presencia de Dios, los demonios, cuando los demonios están en un cuerpo, iglesia, ellos sienten aquella cosa contraria, aquella desesperación. Entonces el Señor fue cuando le dijo, ¿verdad? Mire, leamos aquí en el 5 la porción que hemos estado, 5:5, para que le podamos entender. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedra. Él andaba atormentándose, iglesia, porque usted cree que usted, no sé si usted ha visto, yo he tenido el privilegio de ver eso, o la suerte, no sé cómo usted le llame, de ver a alguien que anda endemoniado en las calles, iglesia. Usted no se ha fijado que ese hombre que anda endemoniado, él anda tirando patadas, él anda tirando pescosadas, él anda pero peleando. ¿Sabe por qué? Porque él anda peleando con una potestad, iglesia. Él anda peleando y él anda defendiéndose y él anda hablando, él anda dando puñazos. Ellos andan ahí. Así andaba este varón. Dice que este varón andaba en los sepulcros y dice que sería con aquellas piedras, porque ese es el trabajo del diablo, iglesia. Porque sabe que a veces nosotros le servimos al diablo y el diablo nos paga mal, si el único que nos ha pagado bien es Cristo. Porque verdad que a veces nosotros le hemos trabajado al diablo y no puede decir usted que no, porque cuando no era cristiano, usted era trabajador del diablo, le guste o no le guste. Y no lo estoy diciendo endemoniado, pero éramos trabajadores del diablo. Cuando nosotros tuvimos el encuentro con el Señor, ya no somos trabajadores del diablo, ya somos trabajadores de Cristo. Pero hemos sido trabajadores de Él. Pero gloria a Dios que Dios llegó, nos alcanzó, nos ha limpiado. Y dice la palabra que ahora nuestro nombre está escrito en una piedrecita blanca, dice. Ahí dice María, ahí dice Sandy, ahí dice todos los nombres de todos nosotros. ¿Por qué? Porque hemos sido lavados con la sangre de Cristo, iglesia. Pero déjeme decirle que este varón daba voces en aquella, dice, en aquellos sepulcros y se hería con piedra. El 6 dice, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló, iglesia. Aquel hombre endemoniado vino al Señor de lejos, corrió y se arrodilló delante del Dios poderoso. Y eso es lo que yo le decía cuando leí esta porción. A veces los cristianos no nos queremos arrodillar, iglesia. Y este hombre endemoniado, mire, corrió a arrodillarse delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿verdad? Porque es lo que tenemos que hacer. Se arrodilló ante Él, dice, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Así el Señor reprendió todo espíritu inmundo en nuestras vidas, iglesia, y ahora somos libres para adorarle. Por eso, pueblo de Dios, cuando entremos por esa puerta, acordemos los que entramos con una acción de gracias, como dice el Salmo. Dice que entraré por las puertas de la casa de Dios y vendremos diciéndole gracias, papá, con una acción de gracias. Pero a veces nosotros los cristianos somos tan insípidos, iglesia, que no tenemos una acción de gracia delante del Señor. Y usted cree que ha sido poquito lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Mira lo que dice el 9, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y le respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Por eso le puse como tema, pueblo del Señor, peleemos nuestro territorio, iglesia, peleemos lo que Dios nos ha dado, porque los demonios peleaban aquel territorio, peleaban aquel cuerpo, no querían salir de ellos, porque ellos se habían apoderado de ese cuerpo, de esa alma, y decían que era de ellos. Por eso dice que ellos no querían salir de aquella región. Estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paseando,
Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. ¿Verdad? Pedían misericordia esos demonios, iglesia. Pero déjeme decirle, pueblo de Dios, que ese hombre yo me regocijo porque ese hombre fue libre. Y fue libre de verdad, iglesia. Porque a veces nosotros decimos ser libre y todavía hay áreas en nosotros que no somos libres, iglesia. Pero Dios nos ayude, pueblo de Dios, porque necesitamos ser libres desde la coronilla de la cabeza hasta la punta de nuestros pies.